una manzana sin gusanos. Me sale cuando veo a Manuel Rivas hablar en gallego de forma mecánica, por las veces que he hablado con él en Galicia. De hecho, yo creo que uno de los pequeños fracasos de mi vida ha sido esta suerte de visibilidad de los últimos tiempos, porque esta conversación ya la hemos tenido él y yo y él no se acuerda. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿No te lo quise decir antes? ¿Te acuerdas? En el Culturgal. No, di la verdad, dime que no, para no dejarme quedar. Sí. No, Intento acordarme. no, lo he mantenido en secreto, llevamos juntos 1 hora y media y no le he querido decir nada, pero hemos hablado ya una vez en un diálogo público con gente en el Culturgal de Pontevedra, hablando también un poco de todo, como vamos a hacer hoy. O sea, que no sabemos todavía, hemos sacado una manzana de momento, pero esperaros cualquier cosa, porque esto puede acabar peor que Faemino y Cansado. Y después, otra de las circunstancias que provoca el salto de la prensa local a la prensa nacional es que yo he convivido durante 15 años con 15 lectores. 15, 20 lectores, que los tenía, por supuesto, localizados. No todos se presentaban, pero yo sabía quiénes eran porque cuando tú trabajas en un periódico y de vez en cuando haces algún tipo de artículo, algún tipo de reportaje, te buscas, ¿no? A ver qué están diciendo, qué está diciendo el universo del último reportaje que he publicado en el diario Pontevedra. Y encontraba siempre a los mismos 15 comentando, ¿no? Y luego me los cruzaba en la ciudad, porque yo trabajaba en un periódico de una ciudad muy pequeña y los tenía en la zapatería, los tenía en la cola de la hamburguesería, y a veces le señalaba a alguien, le decía a mi madre, mira, este es lector. No le digas nada, que se va a espantar, porque tenías el miedo de a ver si se acerca el autor. Y el hombre se va. Y entonces hacías tu propio estudio sociológico. Yo esto nunca lo he contado en público, la verdad, porque me parece un poco de psicópata. Pero fueron muchos años y fueron los mismos lectores durante muchos años. Y al final te desesperas. Y dices, bueno, pues los tengo que estudiar, ¿no? Y aprendes a saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Te van orientando un poco la opinión, te van orientando un poco la prosa. A veces yo me ponía muy poético, ¿no? Yo he atravesado unas fases tremendas. Ríete tú de Picasso con su pintura. Y entonces yo a veces hacía un poema directamente en prosa y otras veces pues hacía otro tipo de historias. Y por las reacciones más o menos sabías un poco por dónde dirigirte. Luego he comprendido, cuando he empezado a publicar en el diario El Mundo, la aprensión que te causa no saber qué está pasando fuera, no saber estar en la cola del cine y decir, yo no sé si este delante es lector o no, yo creo que me está mirando. Bueno, esto es la burbuja en la que vivimos los periodistas, que pensamos que todavía se están vendiendo periódicos, claro, como si fuésemos actores de Hollywood, ¿no? Que realmente el porcentaje debe ser 1 de entre 1.000.000, pero viviendo esta nuestra propia fantasía, más o menos vamos tirando. Es como cuando publicamos un editorial pidiendo una cosa muy seria, como diciendo, mañana se van a enterar, mañana a ver si en el ministerio compran el periódico para empezar. Y como él y yo hemos hecho, tenemos vínculos entre Galicia y Madrid, y además vínculos completamente diferentes, porque él estudió aquí, ¿no? Sí. Estudiaste en la Universidad Complutense en Madrid, tu estancia aquí fue de juventud. Sí. Y yo todo esto lo cultivé mucho antes y llevo aquí 1 año y medio, es decir, yo creo que la perspectiva tuya es completamente diferente porque tú te consagraste en Galicia. Y cuando digo tú te consagraste, no estoy hablando de mí, que no tengo nada que ver contigo. Cuando nos presentaban que éramos los 2 escritores, mis libros no pasan de 50 páginas y cuando pasan de 50 páginas me pongo muy nervioso. Lo de consagraste me suena así a... Sí, a hostia. A hostia, sí, a Catedral de Santiago y de tal. No, pero lo que sigue siendo una sorpresa, yo creo, eso que comentas de efectivamente encontrar un lector o lectora, ¿no? Realmente yo creo que en ese sentido tengo la misma sensación como cuando empecé de chaval, ¿no? Que te hacía muchísima ilusión el ver eso impreso. Además, bueno, en los comienzos yo trabajé allí en un periódico que sigue existiendo como cabecera, que era Ideal Gallego. Entonces, la forma de poder empezar a trabajar allí, bueno, que me hizo de puente un amigo, porque yo quería estudiar periodismo, pero veía eso inalcanzable. Era a la vez el periodismo la forma en que yo creía que podía llegar a ser escritor, ¿no? Había todos.
ibas viendo esos precedentes, es que estos pudieron ser escritores porque empezaron como periodistas. En la propia Galicia, Dieste, Rafael Dieste, Blanco Amor, Castelao, toda esta gente, propio Cunqueiro, ¿no? Digamos que encontraron esa puerta, pero lo que querían era, como me decía Rafael Dieste, decía, yo lo que quería es que al abrir la guía telefónica encontrasen Dieste, Rafael, escritor, en la guía telefónica, que es maravilloso, ¿no? Y lo cumplió. Hay un chalet muy grande y muy ostentoso en una playa, en la playa de Areas de nuestra tierra, en Pontevedra, en el que evidentemente pues pone un cartel, un nombre y debajo médico, ¿no? Entonces un amigo soñaba, el país en el que quiero vivir yo, este chalet tiene que poner la placa, mi nombre y debajo labriego. ¿No? Un chalet con 3 plantas. Anxo Iglesias, labriego. Y hostia, hemos llegado. Sí, es verdad. Sí. Bueno, todos estamos buscando un epitafio en la vida, ¿no? Un epitafio. A mí me contaban, me acordaba con esto del abrigo, me contaban el otro día uno, porque hay varios, ¿no? Históricos así, como el del Fidalgo al que le pusieron, no lo eligió él, le pusieron o ben fixo o mal e o mal fixo ben. El bien lo hizo mal y el mal lo hizo bien. Yo creo que podemos hacer un repaso en la cronología de gobernantes y nos saldría un epitafio carayudo, ¿no? Común. Pero me contaron uno el otro día que dije, Dios mío, porque a mí me impresionó mucho una vez una conversación con Casares, con Carlos Casares, porque era todavía joven, estaba bien, ¿no? Sí. Y a los pocos meses murió. Y recuerdo esa conversación que él dijo, a mí me gustaría tener un epitafio que pusiera, eu non quería morrer. ¿No? Pero el otro día, en una conversación me dicen, ¿sabes que hay un epitafio? Y dije, no puede ser. Sí, cerca de la zona de Pimentos, de Herbón y de Padrón y todo eso, que dice, este sí que picaba. Había uno también muy conocido de un hipocondríaco que decía, ¿tenía razón o no tenía razón? Pero el circunloquio, la curva, porque una cosa, cuando hablan de esto de galleguidad, y que claro, es como hablar de los... Hay un poema de Wallace Stevens, ¿no? que dice, hay gente que al hablar sus sonidos suenan como propios del lugar, como la charla de los tucanes en el país de los tucanes, ¿no? Y entonces, un poco uno de los motivos que nos convocaban aquí, de lo de la galleguidad y todo eso, yo pensaba, bueno, cómo intentar describir una identidad que no sea una identidad tópica, convencional, que normalmente son falsas, ¿no? o que son, digamos, mercancía de poca calidad, ¿no? Y que a veces pasa como por grandilocuente, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la conversación siempre que sea en otra dimensión. Por ejemplo, para mí la identidad, si hablásemos de una identidad gallega, que creo que hay que hablar de identidades compartidas, todos somos muchos, ¿no? En el interior, pues tendría que ver con un país de náufragos, con un país de migrantes, en fin. Un país vacío, en cierto modo. Un país, sí, un país vacío, o bueno, hay gente en Galicia, lo que pasa es que la gente que hay quiere emigrar, ¿no? Bueno, hay la ironía, quiero decir, de que cuando se habla de migración y del término saudade, siempre se piensa en que la saudade, la morriña, que sería una forma extrema de saudade, muy más telúrica, pues que es lo que siente quien está fuera, el emigrante, quien se ha marchado. Evidentemente hay ese sentimiento, claro, que es común, además, en todas estas cosas importantes, digamos, nostalgia, ironía, todo eso son comunes, ¿no? Lo que pasa es que se dan históricamente con una intensidad o con otra, pero a lo que iba es que está la saudade del que queda,
perdón, del que marcha, pero lo que es tremenda, tremenda es la saudade del que queda, del que se queda. Yo las personas que encontré así, de los que puedes decir, este ten saudade, tiene esa sensación, ¿no?, de tal, era gente que no pudo emigrar, que no se pudo marchar, porque, quiero decir, que tiene después su segunda parte, ¿no? Uno de ellos era un labrador, sigue existiendo, que iba con sus vacas, como me decía él, iba de mayordomo de mis vacas, ¿no?, llevando las vacas allí, en lo alto, era de la zona de Dumbría, y subía lo más alto posible para ver el mar, para ver allá Fisterra al fondo, ¿no? Y todos los días, lloviera, nevara, con viento, con tormenta, todo eso, él hacía ese camino con su ropa de aguas y los dientes apretados, y subía allí a lo alto para ver el mar, porque él, que eran 11 hermanos, era el único que había quedado allí, en aquella aldea, y en principio era el privilegiado, el que se quedaba con las tierras, con la casa, y todos los días iba a ver el mar, y me contaba esa pena, y dice, eu fui o único que non marché, ¿no?, el único que no había atravesado el mar. Es un país en el que quieres volver continuamente y del que te quieres ir, sí, pero casi nunca estar, ¿no? Es curioso. O sea, estás allí o estás fuera, pero no hay un estado permanente de decir, sí que es verdad que se tiende un poco a pensar en el cementerio de elefantes, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero morir allí, ¿no? Pues, o viendo el mar o viendo... Pero siempre hay una inquietud y se arrastra desde el tiempo que acabas de citar y que debe ser heredada de querer moverte y de ahora evidentemente pues por la crisis aquí se está produciendo un verdadero agujero negro generacional, porque a mí si me dicen que yo no iba a estar allí hace 2 años me hubiera quedado de piedra, ¿no? Mis padres, y de hecho la tradición familiar era la de tú tienes un trabajo y con ese trabajo te vas a morir. Y cuando yo les comuniqué que me iba a ir, que me tenía una oferta mejor y demás, no, si te llaman de la NASA, tú ya tienes tu trabajo aquí en tu empresa y estamos a 2 calles y esta vida ordenada de provincias a mí me parece muy atractiva. Yo me he nutrido toda la vida de ese mundo, ¿no? Pero también era una de las razones por las que me inquietaba salir, ¿no? Yo no tuve vida universitaria, yo no fui a la universidad, pero no viví en Santiago, no tuve ese... Si te cuento la mía, también vas a ver que no es muy universitaria. ¿Cómo? No, pero me interesa porque tú estuviste en Madrid ¿en qué años? Sí, yo estuve en Madrid, vine en un año muy interesante que fue el 74. En el año 74 y llegué así en otoño, claro. Y lo que recuerdo es que a los 15 días había un salto, le llamaban saltos, entonces en la facultad me comentaron, hay un salto en Princesa, y de tal, esta noche, o al anochecer, era lo que llamamos allí la hora entre can y lobo, ¿no? De lusco-fusco, de crepuscular. Entonces estaba prevista, era, claro, yendo hacia el invierno, pues sería, yo qué sé, las 7 de la tarde. Yo lo que recuerdo es que estaban trabajando donde está el Corte Inglés, había una obra, no sé si era la del propio Corte Inglés, ahí en Princesa, estaban en obras, había muchos obreros. Y entonces, fue muy impresionante, dimos un grupo de estudiantes, en un momento determinado alguien salta y empieza a gritar lo que se gritaba entonces, libertad, amnistía, estatutos de autonomía o libertad, amnistía. Y de repente todos los obreros con cascos salen de la obra y van en la manifestación, estaban en el salto. Y bueno, yo aquello dije, esto sí que vanguardia. Carallo, por fin me sentí... Porque toda la vida especulando las fuerzas del trabajo y la cultura, yo las fuerzas del trabajo las vi en casa con mi padre, pero después en la calle era complicado. Si te ibas a Ferrol, sí, pero bueno, no. Entonces es la primera vez que, digamos, que ibas con obreros, con casco y de tal, y esa alianza de todas aquellas reproducciones que vías. Yo entendí entonces a Mayakovsky, entendí el futurismo, entendí todo, comprendí, me sentía realmente parte de la historia, era algo, de verdad, fue un aterrizaje en Madrid maravilloso. Bueno, fueron años que, claro, era todo efervescencia. Yo venía con la condición también de poder trabajar, es decir, podía estudiar, trabajaba, y eso te permitía moverte en el mundo de la cultura, de la política y todo eso. Y era un Madrid que estaba
yo viví un Madrid realmente utópico, una especie de Mayo francés en Madrid, ¿no? Esos años. ¿Estabas aquí cuando murió Franco? Claro, estaba aquí, sí. Y no sé por qué, por eso cuando dices estamos y no estamos, alguien comenta es mejor marcharse, ¿no? Y lo que hicimos fue coger ese tren que era el Expreso, ¿no? El Galicia Express, y nos fuimos hacia el Far West, huyendo de, ¿no? de esta historia. Pero realmente fue una época que me gustaría, cuando dices, no, es que ya no se puede volver atrás, a mí me gustaría, en cierta manera, volver atrás, no por el aspecto político, la cronología política, en algunas cosas sí, pero esa sensación de que realmente estás viviendo esa experiencia que decía Benjamin, de que la felicidad, lo más parecido a la felicidad es el rescate de la esperanza, ¿no? Y era un momento en que vivías esa sensación de que se estaba cada cosa donde ibas, en los barrios, en tal, también los primeros amores, bueno, todo. Entonces, para mí, a mí cuando me hablan de un Madrid determinado, no reconozco ese Madrid, porque yo viví un Madrid que para mí fue un hábitat de las primeras revistas que hacíamos, de creación, los caballos de los grises subiendo por las escaleras de la facultad, ¿no? Que era aquello también era vanguardia, ¿no? No se quedaban a la clase. Tuvimos porque yo estuve 3 años, después ya me marché a Galicia porque se publicó una revista, me llamaron y era una oportunidad maravillosa, una revista semanal que se llamaba Teima, seguí examinándome y tal, pero ya no pude compartir lo que en Madrid, que era para mí levantarse era una alegría porque decías, ¿a dónde voy hoy? ¿Voy a periodismo o voy a sociología o voy a políticas? No, te metías en cualquier lado era una especie de universidad muy abierta, muy libre en aquel momento, aunque también tuvimos la experiencia, yo estoy recordando ahora el curso del 75 justamente, de que hubo durante un periodo que había en cada aula había 2 grises, pero con los cascos puestos detrás, así de tal, ¿no? Para que no copiasen. Y entonces una pareja de intelectuales, ¿no? Y claro, teníamos aquella profesora de historia que era Carmen, que estuvo en el Ateneo después. ¿Carmen Iglesias? No, no era Carmen Iglesias. Era una señora muy conservadora, pero que hablaba con tanta pasión de la historia que la seguías encandilado, ¿no? Porque, claro, para criticar, para hablar mal del comunismo, te decía, se convertía en una especie de elocuencia a la inversa, lo convertía en algo muy atractivo, porque te decía, iba Lenin cuando estaba en el exilio, iba Lenin, decía ella, Vladimir Ilich Lenin, iba caminando por Zúrich, no sé qué, y pasó delante de la catedral, aquella catedral, aquel lugar para él horrible, maldito, que representaba el poder del poder de la religión, de Dios, la burguesía, todos los males y de tal. Y entonces oyó música sacra, oyó la música de Bach, y entonces entró en aquella catedral y maravillado dijo, pues si esto se hizo en nombre de Dios, habrá que pensar otra vez, repensar el concepto de Dios. Yo creo que se lo estaba inventando todo, ella, ¿no? Y te quedabas maravillado, ¿no? Y a todo esto los dos grises con los cascos ahí atrás, mirando, ¿no? Allí. En fin, sí, esa es una... Sí, de la experiencia universitaria, una cosa que me resultó que fue decisiva, un punto de inflexión, de un salto hacia adelante,
fue cuando nos encargaron, al poco de llegar, nos encargaron a escribir un trabajo, un reportaje, el que eligiéramos y tal. El profesor era Federico Isar, que era un profesor, era un periodista muy reconocido, porque estaba vinculado además a Cambio 16 en aquel momento, que era un medio muy importante y tal. Y era además de los pocos, digamos, jóvenes que había allí, ¿no? Y así con un periodismo más a la americana, ¿no? No llegaba a periodismo gonzo, pero entonces nos mandó a hacer un reportaje. Yo me acuerdo que entregamos los trabajos y a la semana siguiente traía los trabajos y los iba poniendo en la mesa con unas notas. Entonces llegó a donde estaba sentado yo, me miró y hizo así, ¡pop!, como con un naipe con el trabajo y me dijo: esto no es periodismo, esto es literatura. Y entonces, para mí fue una alegría tremenda, ¿no? A mí me pasó eso con un director que tuve hace muchos años, lo dejó hace mucho tiempo ya. Había escrito un reportaje con ínfulas, ¿no? Y voy a hacer un reportaje que se va a cagar la perra. Y lo escribí seguramente sea una visión ahora catastrófica, pero en aquel momento tenía mucha ambición de prosa y le escribí un reportaje de arriba abajo que ahora probablemente abomine, pero en aquel momento yo creo que estaba bien escrito. Y yo creo que cualquiera que lo hubiese leído hubiera dicho: oye, que tiene 19 años, no estaba mal escrito. Pero sí que es verdad que era pretencioso, ¿no? Es decir, yo tenía que cubrir cosas muy administrativas, muy grises, muy burocráticas. Entonces, de cada comisión de gobierno yo hacía un macondo. O sea, hoy se ha adjudicado el alcantarillado en el barrio de San Roque, el barrio de San Roque del siglo XVII, aquel en el que por fin tendrá el agua corriente, la traída le llegará y tal, ¿no? Hacía este tipo de ejercicios. Y entonces, la primera vez que el director cogió los folios, empezó a leerlos y levantó la mirada asombrada y me dijo: ¿a ti te gusta escribir? Váyase a la mierda. Lo que nos faltaba en un periódico, que a alguien le guste escribir. Sí, sí. Claro, le había llenado aquello de unas figuras que yo estaba diciendo: pero oiga, esto es el ABC. Yo, de hecho, nosotros teníamos el periodismo local que me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí. Y es mi escuela, y es la escuela en la que yo he crecido y han crecido todos mis compañeros y amigos del periodismo. Nuestro problema es llenar páginas. O sea, hay que llegar a la página 11 de local. Y yo recuerdo los primeros tiempos local, que es... No, local son estas calles, 11 páginas aquí, como no cojamos las escopetas y nos pongamos nosotros mismos a matar a la gente. Hubo algún periodista que... Seguramente, ¿no? Seguramente. Claro, yo he ido con un fotógrafo, sí, de decir: joder, qué bien nos hubiera quedado el cadáver puesto allí, ¿eh? Y hombre, ya, es que allí en aquel árbol, con aquella pintada de fondo, es una foto de la hostia. Y yo, ya, pero... Sí. Ya, ¿cuánto tarda la policía? Yo, no sé. Bueno, no sé. Yo decía, como nos vean, nos meten en la... En Coruña hay la famosa historia del que se quería tirar por la ventana y el periodista, el cronista, ¿no? Le decía: espere, no se tire, hombre, ¿cómo se va a tirar? Qué disparate y tal. Y haciendo tiempo para que llegase el fotógrafo. Claro. Ya puede. Y ya cuando llegó el fotógrafo dice: ¡vale, toma por culo, tírate! Sí, pero hombre, tienes tal dependencia, primero, que evidentemente es tu trabajo, y tu trabajo, yo llevo 8 años o 9 años con el trabajo, entre comillas, amenazado. O sea, llevo 8 años trabajando para empresas que pierden dinero día tras día. Este es el periodismo de hoy, y eso al final hace mella, es decir, dices: joder, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Pero en este periódico tienes la aprensión de decir, sobre todo, yo me estaba jugando el futuro, porque yo tenía 19 años, estaba estudiando una carrera que no me apetecía y me metieron ahí a hacer 2 páginas de un pueblo, el mío, San Senso, en el que en verano hay mucha gente, y está nuestro paisano Macio Ortega y está nuestro paisano Mariano Rajoy, de cada casa a lo mejor tenemos allí. Y más o menos pues vas haciendo cosas, pero es que en invierno es una ciudad fantasma, es decir, es una ciudad construida para soportar 120.000 personas en las que en invierno pues viven 6.000 o 7.000 en lo que es el núcleo urbano. Yo de ahí tenía que hacer 2 páginas. Yo hacía guardias, yo iba con el coche y daba las 1000 vueltas a ver si pasaba algo. Es un F5, ¿no?, constante, pero en el coche, ¿no?, en lo de actualizar, pero como a ver qué estás buscando, que pase un suceso, que dimita el alcalde delante de ti en la carretera. Bueno, yo iba. Y entonces un día apareció
apareció un bicho grande, así azul, colocado. Yo recuerdo, aparte yo soy muy tierno, por utilizar un sinónimo, no utilizar la palabra tonto, ¿no? Yo veo una cosa levantada azul y yo, noticia, qué impacto paisajístico hay aquí y tal, y bajé y era un expositor de piscinas. Había puesto la piscina en vertical. Bueno, para mí una piscina en vertical era una noticia de la hostia. Dije, bueno, con esto abro el periódico. Ya ni en Sansenso una piscina se puso de pie, va a empezar a andar de un momento a otro. Bueno, le hice la foto, me fui allí, me lo permitían porque ellos eran conscientes de que yo tenía que llenar 2 páginas y se llenaba con cualquier cosa. A lo que iba con la comisión de gobierno es que la previa de la comisión de gobierno era media página, pero mañana se celebra la comisión de gobierno, estos puntos, tal, ¿no? Hoy se ha celebrado la comisión de gobierno, no contaba lo que había pasado porque realmente no te daban mucha información. Ayer en la comisión de gobierno, bueno, con esas y vas juntándolas. Yo me hice, tuve una relación fantástica con el presidente de la Asociación de Vecinos de Dorrón. Dorrón es una parroquia de Sansenso. Las asociaciones vecinales tienen mucho movimiento y procuran mucho la atención de los corresponsables de los municipios. Estamos hablando del año 99. Yo me estaba jugando la continuidad, yo empecé en el 98, hasta el año 2001 no tenía allí nada asegurado, de hecho no tuve contrato. Y en cualquier momento pueden decirme, bueno, hasta aquí hemos llegado, con tus comisiones de gobierno, tus piscinas en vertical. El lector acababa hasta los cojones de ti. Este presidente a mí me salva la vida porque, primero, el Partido Popular, que era listísimo, vio que allí había un flanco débil en mí, yo acababa de llegar y yo era... Entonces, cada 2 por 3 me mandaba un fax porque yo lo trataba con la mayor amplitud posible. O sea, a mí no me calibraban por la potencia de mis noticias ni nada, porque yo estaba empezando y ya me habían sacado de una facultad en la que tampoco frecuentaba mucho. Entonces yo al Partido Popular lo trataba muy bien, ¿no? Y decía, joder, qué bien, que me mandan... Estaba en la oposición, evidentemente, entonces continuamente... a última hora de la tarde ha llegado una nota salvadora del Partido Popular, porque me estaba salvando la vida. Y no sin razón dicen que, ¿no? Este tipo de expresiones que ahora las lees y, claro, te metes debajo de la mesa. Cuando ya se me empezó a reclamar un poquito más de chicha, el presidente de la Asociación de Vecinos de Dorrón empezó a mandarme notas manuscritas, recordaré toda mi vida esa letra, ¿no? Que eran así como... Entonces eran los destrozos de los jabalís, siempre había destrozos de jabalís. Ayer noche un nuevo destrozo, entonces yo tenía que, con la misma noticia que él me enviaba prácticamente todos los días, presentarla de otra forma, ¿no? Es decir, bueno, los destrozos de los jabalís, no. La desidia de los vecinos ha provocado contra los jabalís... Iba apartando el foco, iba redactándola de forma diferente. Es decir, por eso hablo del ejercicio del periodismo local, que no es, si se quiere, no tiene una gran pulcritud ética. Pero yo con esos destrozos que él me enviaba, al final conseguí presentarme a él y darle las gracias, porque realmente yo creo que la continuidad que tuve allí fue porque le daba voz a los... Entonces hablaba de unas fuentes relacionadas con unos vecinos de no sé dónde, otras fuentes, siempre la misma nota. Sí. Yo creo que la cogía, la mandaba. Yo con esa nota tenía que... Era como ponerme un examen continuo. Y tenía que presentarla de forma diferente para que de lunes a viernes pareciesen noticias diferentes. Que esto también te educa a cuando ahora lees los periódicos y dices, pero si ha pasado solo una cosa, ¿por qué El País, El Mundo, La ABC, La Razón lo cuentan de forma diferente? Son los destrozos de jabalís contemporáneos. Sí, sí. Mi lector al final pensaba que Dorrón efectivamente era la ciudad flotante de Torrente Ballester, donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Llegaban los jabalís y de hecho una vez llegaron a amenazar el núcleo urbano de Sansenso, ¿no? Y yo recuerdo que me lo cambiaron, la invasión de los jabalís. Sí, pero que el presidente una vez, hablando con él por teléfono, me llamaba jabalí, a mí, a Jabó, y decía, usted, señor jabalí, yo, pero está usted obsesionado, y me está obsesionando a mí. Yo seguí durante un verano una nube de avispas, y fue impresionante, porque te preguntaba todo el mundo, ¿por dónde están las avispas ahora? Tal, ¿no? Porque decías, están en la playa de Bastiagueiro y tal, y tal. Y entonces contabas que los bañistas habían tenido que huir, que varios niños habían sido protegidos en unas casas cercanas y de tal, ¿no? Entonces la cosa, te pedían cada vez... Yo creo que es un aspecto que hay que aprender, hay muchos aspectos que aprender de la prensa local. En un momento determinado se dio por finiquitada la prensa local, ¿no? Que había tenido tantísima fuerza, que había estado además vinculada, estamos hablando ahora un poco así de los detalles, bueno, un poco más simpáticos, digamos, folclóricos y tal, pero que está muy vinculada a florecimientos históricos, también de esperanza en España, en Galicia, ¿no? Cuando eso te encuentras en cada lugar, ahora se están a veces rescatando cabeceras y tal, pero era increíble como un lugar como Vilalba, pues podía haber 3 o 4 periódicos, ¿no? Parece que estamos en un periodo de la historia como superior, ¿no?
y con sus Minervas, la Minerva, cuando te decían, ¿no? La Minerva, y cuando eso te recuerda en Luces de Bohemia, ese personaje que decía, bueno, ahora váyanse que voy a hacer el periódico yo solo, ¿no? Pues allí había personajes que hacían el periódico yo solo, pero que al mismo tiempo hacían novela, poesía. Yo me recuerdo uno que decía, pues ahora me tengo que marchar, que le voy a poner unas herraduras al caballo de Pegaso. Y era que iba a escribir unos versos, el tío, ¿no? Pero una forma, ¿no? Bueno, hubo un tiempo que se hablaba de que todo esto que años 80, que cuando empezó, digamos, todo esta exuberancia, ¿no? Toda esta, y la burbuja y toda esta historia, y entonces también era el tiempo en que se hablaba en el mundo de la información, también todo era el burro grande ando no ande, ¿no? Todo iban a ser los grandes, ¿cómo se llaman? Grandes grupos mediáticos, los de tal, iba a desaparecer la prensa local. Entonces hicieron una encuesta que enviaron a 60 directores de periódico de toda Europa. Yo me acuerdo que solo 2 directores contestaron que ellos no estaban de acuerdo con esa tesis de que iba a desaparecer la prensa local, porque iba a ser engullida por estos grandes tiburones, esos grandes medios, y ya no tenía sentido un periódico ahí de tal. Y uno fue del Sud-Ouest francés, que sigue siendo un gran periódico, se mantiene ahí. Bueno, la prueba es que hay periódicos locales que son los que mejor están resistiendo a la crisis. Hay un periódico local en Francia al que le estoy enviando cada año en mi currículum que sale solo una vez al año. ¿Ah, sí? Sí, lo hacen una vez al día. Hay un ejemplar de un día cada año y lo publican. Sí, Bueno, en un pueblo francés. Seguro que es un buen periódico. Y el otro que contestó fue Cunqueiro, que era director del Faro de Vigo. Y dijo, bueno, yo no sé qué va a pasar en el mundo adelante, ni en Europa, pero el Faro de Vigo, con las esquelas en popa y los anuncios breves en proa, es un barco que nunca se hundirá, ¿no? Y es verdad, sí. Ahí están, ¿no? Sí. Con las esquelas en popa, cada vez más esquelas, además, ¿no? Y los anuncios breves se han reducido y han quedado solo las putas. O sea, los pisos, las compraventas. Sí. Nosotros teníamos como 10, 11 páginas de anuncios breves y se nos han quedado 2, 3 y el 75% de anuncios de contactos. Sí, lo de contactos. Tenía un jefe que iba gritando por la redacción que ni se nos ocurriese meternos con las putas y los muertos que nos estaban pagando el sueldo. Sí. Porque al final te queda... Bueno, porque son los sectores emprendedores, digamos. Sí. Ya viste, el PIB nuevo que montó lo ha dicho, oye, estamos ahí sacando pecho. Pero mira, a mí me sirvió eso para una lección inicial que yo creo que cuando comenzamos hablando de esta sorpresa de que alguien te comente, te leí, para mí sigue siendo cuando alguien te dice, leí tu libro o estoy leyendo tu libro de tal, realmente me siento exactamente igual que la primera vez que publiqué algo, ¿no? Una sensación de sorpresa, casi atónito me quedo, ¿no? Hay alguien que está leyendo eso. Pero, ¿no? ¿Y el riesgo de eso? Acaba. Sí, no, y te comentaba, pero cuando aprendí a relativizar, justamente me vino bien esa inmersión en el mundo, ¿no? Ese periódico, esa prensa local, porque yo allí que quedaba por las noches, yo lo que quería era quedarme, entonces cuando había un asiento libre me sentaba allí, sí. Cuando había una máquina libre escribía y de tal, ¿no? Era un ocupa total. Y entonces quedaba al final porque siempre había algo que hacer, alguna cosa que quedaba por ahí, una forma me llamaban el meritorio, entonces tenía que hacer méritos, ¿no? Y lo impresionante a determinada hora de la noche es que lo único que podía retrasar el periódico, porque cuando te retrasabas tú algo subía el jefe de talleres, ya no mandaba el director estaba desaparecido en batalla, y llegaba el jefe de talleres, tenía un bigote así de la época, ¿no? Y pegaba un puñetazo, ¿no? Y decía, pero a ver, ¿cuándo acabas eso? Y tal. Y entonces te ponías nerviosísimo y te atrasabas más, ¿no? Y subía. Pero lo impresionante era, lo único que podía parar y el periódico, ese ritmo, y lo único que contenía a aquel monstruo que subía, ¿no? de las calderas, ¿no? Tal era el tema de las esquelas.
y quedaba una persona, estábamos por allí algunos extraños y tal, estaban los de talleres, trabajando, que era el momento de talleres, y había un administrativo exclusivamente que funcionaba para las esquelas. Se quedaba allí. Y llamaban por teléfono y si había que esperar 2 horas, se esperaba por la esquela. Paraban, no era la gran noticia de que cambiaron el gobierno, de tal, no, era lo de la esquela. ¿Por qué? Porque había que pagar en cash. Fue la primera vez que escuché la palabra cash, así, para hablar del... Y entonces la gente a veces venía literalmente con el cash, con una saca, porque habían estado buscando duros por ahí y pidiendo, ¿no? Y tal, para reunir, porque si no, no salía la esquela. Era lo único que se pagaba por anticipado, ¿no? Y entonces yo, claro, yo estaba allí con mis historias. Una vez tenía una entrevista maravillosa con Luis Seoane, que había vuelto del exilio. Y estaba yo nerviosísimo con aquella entrevista. Aquel hombre, las cosas que me había dicho, que me dijo, también es hermoso un bosque incendiado. Y yo dije, este es un título de tal, ¿no? Y estaba. Pero me dijeron, bueno, sale la entrevista si no vienen esquelas. Y yo desde las 10 de la noche allí mirando para la puerta, rezando, para que no se muriese nadie, ¿no? Para colar mi entrevista con Luis Seoane, ¿no? Y salió la entrevista. Es decir, que no se murió nadie ese día. Cuando tenga algún familiar enfermo ya te encargaré otra vez de Luis Seoane. Sí, pero es donde aprendes, dices tú, mira, no, el peso de la información y el peso, quiero decir, hay cosas. Y otra, digamos, lección importante fuera de la universidad, fuera de la facultad, fuera de tal, que son donde quizás las aprendes, es la importancia. Bueno, tú hablabas de los animales. Yo creo que la presencia en Galicia, si hay un rasgo distintivo en la prensa, un trazo de tal, uno de ellos es la importancia que se le da a los animales en las noticias y a los presidentes de diputación. Y a veces no que sabes cuáles son unos y cuáles son no sé si hay conexión. ¿Verdad? Es así. Entonces los animales es maravilloso porque... Una vaca una vez, hace poco, bajó una vaca ¿Sí? y andaba por el centro de Pontevedra. Y fue en medio del debate, cada 2 o 3 años hay un debate muy crispante en Pontevedra con la capitalidad, ¿no? Porque tenemos complejo, evidentemente, somos una ciudad muy pequeña, pero tenemos la capitalidad de la provincia y eso en Vigo no se soporta. Yo una vez pregunté en Vigo cómo llevaban esta pelea, esta rivalidad histórica y me dijeron, no nos hemos enterado. Pero entonces el alcalde de Pontevedra es un gran defensor, evidentemente, de la capitalidad porque supone tener ahí la audiencia y supone tener una serie de servicios. Y justo por aquella época se escapó una vaca y andaba una vaca por la calle comercial, que pues, es como ver una vaca por la Gran Vía, ¿no? Con toda la naturalidad, y de hecho la gente hizo lo peor que podía hacer a ojos del alcalde, era pasar de ella, como diciendo, bueno, una vaca. Entonces yo había recreado una escena imaginaria, porque la realidad a veces no es tan bonita, del alcalde en una rueda de prensa defendiendo la capitalidad, con la vaca por detrás mirando los escaparates de Zara, diciendo, ¿a dónde vamos? Pero se dio un buen garbeo y de hecho le costó sacarla de allí. Yo uno de los artículos que estoy más orgulloso fue sobre unas vacas, precisamente. 1 millón de vacas. Después escribí un libro de cuentos y tal, pero lo de las vacas, nací en un barrio de Coruña, que es el barrio de Monte Alto, que da a la torre, bueno, también da a la cárcel y al cementerio, ¿no? Pero daba a la torre. Y en ese outeiro, en ese alto, donde está la torre, que seguramente en otros tiempos lejanos, pues donde hay un faro, pues había otras cosas, sería un lugar de alguna forma de culto y un lugar sagrado. Sigue teniendo, claro, porque un faro sigue teniendo esa connotación, es una estrella en tierra, ¿no? Pero había alrededor unas vacas maravillosas, ¿no? Unas vacas parecían las de Pink Floyd, ¿no? Con sus manchas, con su tal, porque la gente que estaba en ese extremo de la ciudad, había una casa de labradores y tal, y tenía unas vacas allí.
Y se mantuvieron, pero hasta hace poco. Y uno de los disgustos más grandes que me llevé fue volver, y fui allí a la torre, y habían puesto unas esculturas, alguna horrible, y no había vacas, ¿no? Y entonces escribí un artículo que el alcalde dijo que le había gustado mucho, que le parecía muy simpático, pero que no iba a hacerle caso, porque yo pedía que el ayuntamiento tuviese 6 vacas funcionarios, ¿no? Y que las llevaran allí todos los días a la torre, ¿no? Porque imaginaros unas vacas en un acantilado, ¿no? Mirando el mar con esa, ¿no? Esa melancolía ya de la vaca, ese carácter de tótem, ¿no? Yo inseminé una vez una vaca. Sí. Sí, tuve un ternerito. Tengo un amigo en Terras de Tribes, en Poblas de Tribes, un amigo que es veterinario de ganadería, veterinario rural. Entonces le acompañaba, me dijo, ¿quieres ver cómo fecunda una vaca? ¿No? Y dije, sí, claro. Preguntas me estás haciendo. Digo, ¿a dónde vamos? ¿Al autocine, al McDonald's? Vamos a fecundar una vaca. Sí, sí. Y entonces él tenía su estuchito y tenía con sus lechada de toro, limusín, que venía de Francia. Entonces te mandan, los ponen en tubitos, como en jeringuillas, y tenía allí como una, pues semen de toro. Me estuvo contando que el toro limusín es un toro de gran prestigio. Estuve a punto de pedirle, déjame una para mí, la mezclo luego y a ver qué sale. Entonces él hace un proceso, entramos en la cuadra, caminamos, y aquí fue cuando ocurrió esto. De hecho lo tuve que escribir, claro, no me quedaba más remedio, para exculparme, porque la vaca se llamaba Paloma. El ganadero estuvo contándole un poco el proceso, el ternero nace, luego pues la vaca se despieza, el ternero se vende a otra. Entonces Manolo, que se llama mi amigo el veterinario, me explica un poco lo que hace, ¿no? Lo primero que hace, con perdón de las horas, pues es vaciarle un poco de mierda a la vaca, porque tiene que meter la mano dentro del agujero de arriba, sí, para sujetarle el cuello del útero, y que de esta forma la efectividad sea de un 75, de un 80% de fecundación. Entonces luego en el útero mete la jeringuilla, como está viendo el Festival Leñe. Hostia, macho. No, voy a aprovechar estos minutos porque no vuelvo. Y coge la jeringuilla y él se agacha y le chufa el semen. Entonces yo me quedo allí de pie. Oye, la mujer, la vaca, perdón, recibe y se gira la cabeza con sus cuernos y me ve a mí de pie detrás de ella. Estoy como diciendo, joder, moito cambió o conto, ¿no? Y de verdad que me azoré, me ruboricé, como diciendo, Palomiña, no soy yo. Yo creo que teníamos que hacer un monográfico de animales. La prensa y los animales. No, porque el tema, por ejemplo, de verdad, de los trabajos así en que me sentí, hubo varios, ¿no? Pero que me sentí, que me costó trabajo tirar para adelante y hacerlos y de tal. Uno de ellos fue cuando el tema de las vacas locas, ¿no? Que me encargaron un reportaje, empecé a ir por los lugares y tal. Y hubo un momento que yo creo que es de esos momentos dramáticos, no para Galicia, para la humanidad, ¿no? No sé si recordáis, cuando empezó así los primeros casos y de tal, y hay una instantánea, ¿no? Que estaban las cámaras de televisión también, y que es cuando la Guardia Civil saca una vaca loca, o que estaba diagnosticada como loca. La vaca estaba normal, yo la vi bastante normal. Y entonces salió con 2 números de la Guardia Civil, ¿no? Y entonces me acuerdo el comentario de una vecina, de una señora así con su mandil y todo eso y tal. Agora sí que se acabou o mundo. Es verdad, porque es tremendo, es dramático, ¿no? Lo que significaba la vaca es bienestar. Hay ese cuento de Castelao maravilloso, ¿no? Del entierro cuando muere un perrito, digamos, de compañía, y cuando muere la vaca, ¿no? Las 2 escenas así tal. Y la vaca es el tótem, ¿no? Entonces ver al tótem, con 2 números de la Guardia Civil, porque yo los números de la Guardia Civil siempre me acordaba de Valle Inclán, y decía, un verdadero intelectual tiene que ser como los gitanos, siempre con la Guardia Civil detrás, ¿no? Claro, yo lo que nunca llegué a imaginar que la vaca también iba
a salir escoltada por la Guardia Civil, ¿no? Y ese fue un momento tremendo, ¿no? Y otro momento de animales también fue lo que contabas tú de los jabalíes, cuando empezó a perfeccionarse, bueno, a desarrollarse los métodos que están ahora, sigue la metamorfosis para controlar el jabalí, que no entre en los campos de maíz y todo eso. Como hay tanto maíz transgénico ahora, los jabalíes ya pasan del maíz, empiezan a pasar ya del maíz, ¿no? Pero bueno, entonces, haciendo una historia sobre eso, me encontré, porque había los famosos, todos los métodos que ponían no funcionaban. El jabalí controlaba, de tal, tiene una diferente inteligencia, pero es un poco como el lobo, ¿no? De tal, y entonces siempre superaba todos los obstáculos que le ponían. Pero me encontré una vez a unos chavales que era por la noche, escuchando cerca de donde vivían en aquel entonces, en la Costa de la Morte, y yo era por la noche, así había medio orvallo y todo eso, y veías así como una luz de linterna, así de farolilla y tal, pero una jarana y un ambiente y así. Y dije, pero esto es una voz radiofónica. Entonces me fui acercando y estaban 3 o 4 chavales esto, ¿cómo se llama? Con una radiocasete. Sí. Y era la voz de Jiménez Los Santos. Fuera coña. Y me dicen, no, lo que funciona de puta madre es la COPE, me dijeron. De verdad. Tal cual, ¿no? Y los jabalíes no se acercaban ni de coña. Los jabalíes estaban organizando, o sea, estaban haciendo círculos. Sí. Círculo jabalí Podemos. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer algo con esto de los animales, ¿eh? Y el periodismo. Yo estaba, tú una vez me contaste en alguna entrevista la importancia que tiene la narrativa oral, los cuentos de las casas. Yo creo que tú te bajabas unas escaleras y escuchabas lo que se estaba contando, los cuentos de entonces, no sé si era tu abuela o tu madre, era un familiar, sí. Y allí se contaban historias y todo eso. Yo supongo que ahora en Galicia eso se está perdiendo o no se está perdiendo. No sé si ya más quizás en el ámbito rural todavía sobrevive. Yo, por ejemplo, no he crecido con ese entorno. También supongo que es responsabilidad de la propia familia o de... No sé si en costa esto se hace tanto como en el interior, Sí, para yo creo abreviar, que... más del interior, no sé. Bueno, la costa es gente... Pasa que la costa, perdona, tiene otro componente Claro. que yo sí que me ha alimentado, que son las historias de los marineros. O sea, es que son... Las primeras líneas y las segundas líneas de puerto, eso son, hay cada uno que baja de la campaña del atún es un García Márquez en potencia. O sea, claro, digamos, mira, el pasado. interior es como la novela rusa, ¿no? Y la costa, pues, sería lo que llamaban, un crítico americano dijo, hay 2 tipos de novelistas, que son los rostros pálidos y los pieles rojas, ¿no? Y los pieles rojas eran Melville, Allan Poe, sí. Todo esto, ¿no? Y la costa es más piel roja, ¿no? Es más escuela americana en ese sentido, ¿no? Narrativa así. Pero, claro, lo que pasa es que Galicia demográficamente se cumple aquello que dijo Florentino Cuevillas, que era un arqueólogo y etnógrafo de la generación NOS, sí, años 20, y que dijo un día una cosa terrible, que dijo, Galicia es un país que quiere suicidarse y no lo consigue. ¿No? Y lo está consiguiendo en el interior, realmente. Cuando hablamos antes de Galicia o lo de la inmigración, digo, bueno, es que lo que hay que pensar es que Galicia en gran parte está fuera de Galicia. Pero en todos los sentidos, lo quiero decir, no solo como diáspora, sino incluso hoy hay cantidad de gente que escribe, que crea, y que a su manera piensa el mundo con esta raíz, digamos, o con ese lugar donde posa la esfera, pero ya no está en Galicia. Pero creo que también eso es interesante, es decir, el ver, tener una idea, digamos, anfibia, transatlántica, ¿no? de un país
de que el país está donde hay ¿no? esa idea de que yo soy un extraño en mi país, pero mi país no es extraño dentro de mí, ¿no? Y entonces, en el fondo... Es un país portátil. Un país portátil. Como se llevaba el Talmud, yo creo que puedes llevar lo que te interesa encima de la cabeza. ¿Qué me interesa de Galicia esto? Pues lo llevo y algo que puedes compartir, ¿no? Pero sí se hace continuamente mundo de ello, ¿no? Se hace es decir, es cuando escribes, cuando hablas, es un poco invasivo. A mí afortunadamente, porque yo soy muy cerrado, yo soy de los que viajan por ahí y el otro día cometí la imprudencia de pedir en Bruselas un pulpo a la gallega. Soy de esa clase de paletos, ¿no? Que no han salido, que físicamente pueden estar en cualquier parte, pero de cabeza están siempre con su pequeño mundo, que es el mundito este de mis comidas y de mis relaciones, y me cuesta mucho. Por eso te lo digo, por eso es verdad que es portátil, porque estés donde estés, siempre anda siempre con las mismas temas, con las mismas, recurriendo también un poco a los mismos lugares y demás. Bueno, pero mira, yo creo que lo que sí hay te da una cierta capacidad para, digamos, en ese, lo que llamamos en Galicia paxe o canasto, puedes llevar de todo, puedes cambiar y te puedes... yo lo que sí, creo que se da bastante esa condición de que la gente tiene mucha capacidad de metamorfosis, ¿no? Una historia sí que recuerdo sobre esto de que fue una respuesta, que las mejores respuestas siempre las encuentras en la gente, en lo que llamamos gente corriente, ¿no? Evidentemente, y que son los que te salen, los que te sacan a veces de dilemas y de historias, ¿no? Entonces, entre el ser y la nada de Heidegger hay un espacio, un tercer espacio, ¿no? Que sería este que estamos hablando, ¿no? El de esta gente corriente, ¿no? Y anfibia, ¿no? Y yo recuerdo una operación que se hizo en tiempos de Fraga en Galicia, que le llamaron Operación Anduriña. Ya estamos con los animales otra vez. Bueno, la Operación Anduriña, golondrinas, era traer, en principio, muy bien, la intención parecía buena, ¿no? Que era gente, que hay muchísima emigrante que no pudo volver, porque siempre la idea del emigrante triunfador y todo eso, y la inmensa mayoría son historias de gente que se fundió con la clase obrera, trabajadora de sus países, y que fueron carboneros, panaderos, que están por ahí por el mundo adelante, ¿no? Y incluso en Argentina, por ejemplo, fue muy importante el papel de los linieras en el movimiento anarquista argentino, lo que llamaban crotos o linieras, que eran los que iban siguiendo los trenes o los techos de los trenes, como los hubos americanos y tal. Y había muchísimos gallegos que lo único que tenían era un acto donde llevaban un cacho de pan, a veces ya con mucho moho, la conquista del pan, el libro de Kropotkin y unos panfletos llamaban de crotos y todo eso, ¿no? Y tal. Bueno, entonces hubo mucha gente, eso, que no pudo volver nunca. Y en esa operación anduriña trajeron a personas que no se podían pagar el viaje y que eran muy mayores. Pero casualmente, y ahora empieza la segunda parte del asunto, los traen 15 días antes de las elecciones, ¿no? Entonces la operación anduriña sale, me parece que eran 8 aviones o así de Buenos Aires, zoom, 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 aterrizan en el acto, el pan y la papeleta. Aterrizan en Galicia, sí, efectivamente, y los ponen a recorrer toda Galicia, que de por sí la presencia de esta gente, todo el mundo hablando, claro, salían en todas partes la noticia, llega la operación anduriña, llegó a todas partes, ¿no? Llega la operación anduriña y se bajaban los ancianos ya todos con estrés de anduriña, ¿no? Ya, y de tal, y ahora vamos a la catedral, ahora vamos a tal, ahora vamos a no sé qué. Como los Rolling Stones, les hicieron la misma gira. Efectivamente. Y los meten en el plató de televisión de Galicia. Están allí parte de la operación Anduriña, así tal, la gente, y bastante sorprendidos, estaban en un plató de televisión, un buen plató de televisión, grande, con cámaras de verdad,
con tal, la gente hablando gallego, tal, muchos de ellos ya, claro, se habían marchado de niños, estaban, y era una sensación, pues realmente era una unidad de emoción en aquel momento, aquello, ¿no? Y entonces empiezan las entrevistas, los testimonios, y va Galloso, conocido presentador en Televisión de Galicia y tal, y dice, ¿qué siente vostede? Y entonces llama al más anciano, ¿no? Y dice, ¿qué siente vostede? ¿Qué siente usted aquí en Galicia, en esta Galicia que se había marchado a los 12 años o así? Y el hombre, pues claro, completamente emocionado, a punto de llorar, y dice, ¿cómo ha encontrado Galicia? Dice él, muy cambiada. Había pasado casi un siglo, ¿no? Dice, muy cambiada. Hay asfalto donde antes había barro, farolas por todas partes, y dice tal. Y dice, y además, ¿y esta televisión? Dice, hay una televisión, me dice. Dice él, entonces, ¿usted está orgulloso de ser gallego? Y el hombre se queda pensativo y dice, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Orgulloso, orgulloso. Si gallego lo puede ser cualquiera. ¿No? Entonces, para mí fue, yo creo que si hacemos una constitución, lo que pido es que pongan, si se reforma la constitución, que pongan en las, ¿cómo se dice? Una cláusula de estas, sí, adicional. Una adicional que ponga gallego, lo puede ser cualquiera. Aparte del reparto que se haga por ahí. Bueno, muchas gracias. Me están avisando con aspavientos ostentosos. Es que quieren que hablemos de animales. Que empieza ahora el ciclo de animalística en otro edificio. Y allí vamos con las jaulas que las dejamos ahí dentro, con los animales típicos de la tierra. Muchísimas gracias por escucharnos y un placer haberlos tenido aquí, a todos ustedes. Fíjense con qué respeto trato al público. Siguen siendo 15, pero los sigo. Bueno, yo solo decir una cosa, que había una frase que decía Curcio Malaparte, y que decía, los escritores contemporáneos no se leen entre ellos, se vigilan.